Fanny no había olvidado en modo alguno a Mr. Crawford cuando se despertó a la mañana siguiente, pero recordaba también el sentido de su contestación escrita y no se sentía menos optimista en cuanto a sus efectos que la noche anterior. Con tal de que Mr. Crawford quisiera marcharse, este era su más ferviente deseo, que se fuera y se llevara a su hermana consigo, como estaba previsto, ya que por ello había vuelto a Mansfield. ¿Y por qué no lo había hecho ya? Era algo que ella no podía explicarse, pues lo cierto era que Miss Crawford no deseaba retrasar la partida. Fanny había esperado, durante la visita del día anterior, que se citara la fecha, pero él solo habló del viaje como de cosa lejana. Como había quedado tan satisfactoriamente convencida del efecto que producirían sus líneas, no pudo menos de asombrarse cuando por casualidad vio a Mr. Crawford dirigirse nuevamente a la casa, y a una hora tan temprana como el día anterior. Su visita no tendría nada que ver con ella, pero haría todo lo posible para evitar su presencia, y como en aquel momento se dirigía al piso superior, decidió permanecer arriba mientras durase la visita, a menos que la reclamasen. Pero teniendo en cuenta que tía Norris estaba aún en la casa, parecía no haber mucho peligro de verse requerida. Permaneció algún tiempo sentada, llena de agitación, escuchando, temblando y temiendo a cada instante que la llamara, pero como no oyese pasos acercarse al cuarto del este, fue recobrando gradualmente la tranquilidad. Se sintió capaz de ocuparse en algo y concibió la esperanza de que Mr. Crawford hubiera acudido y se marchara sin obligarla a ella a saber nada de lo tratado. Casi media hora había transcurrido y se sentía cada vez más segura cuando de pronto se oyó el ruido progresivo de unos pasos que se acercaban, unos pasos fuertes, mesurados, insólitos en aquella parte de la casa. Eran de su tío, los conocía tan bien como su voz, tanto como ésta la había hecho temblar en otro tiempo. La hacía ahora temblar de nuevo el pensar que subía para hablarle, cualquiera que fuese el tema. Fue en efecto Sir Thomas quien abrió la puerta, al tiempo que preguntaba si ella estaba allí y se podía entrar. El terror de sus antiguas visitas ocasionales a aquella habitación pareció renovarse totalmente en Fanny, que tuvo la sensación de que iba a examinarla nuevamente de francés a inglés. Ella estuvo, no obstante, perfectamente atenta colocando una silla para él y procurando mostrarse honrada con la visita, pero en su aturdimiento no tuvo siquiera en cuenta las deficiencias del aposento hasta que él, deteniéndose en seco apenas acababa de entrar, dijo con gran extrañeza: ¿Por qué no tienes hoy fuego en la chimenea? Las tierras estaban cubiertas de nieve y Fanny se abrigaba con un chal. Vaciló antes de contestar: No tengo frío, nunca permanezco aquí mucho tiempo en esta época del año. ¿Pero tienes fuego, corrientemente? No, tío. ¿Cómo se explica esto? Aquí tiene que haber algún error. Yo tenía entendido que hacías uso de esta habitación a fin de que pudieras encontrar en ella todas las comodidades. En tu dormitorio ya sé que no puede haber fuego. Aquí ha habido un enorme error que debe de rectificarse. No es nada conveniente para ti permanecer aquí sentada, aunque solo sea media hora al día, sin calefacción. No eres fuerte, estás helada. Tu tía no debe haberse dado cuenta de esto. Fanny hubiera preferido guardar silencio, pero al verse obligada a hablar, no pudo abstenerse, para hacer justicia a la tía que le era más querida, de decir algo en que las palabras tía Norris fueran distinguibles. Ya comprendo, dijo su tío, recordando y no queriendo saber más. Ya comprendo. Tu tía Norris siempre abogó, y muy juiciosamente, porque se educara a la juventud sin concesiones innecesarias, pero en todo debe haber moderación. Ella es también muy severa consigo misma, lo cual tiene que influir, desde luego, en su opinión acerca de las necesidades de los demás. Y en otro aspecto, lo comprendo también perfectamente. Bien sé cuáles fueron siempre sus sentimientos. Su teoría era buena en sí, pero puede que en tu caso se haya llevado, yo creo que se ha llevado, demasiado lejos. Me consta que a veces en algunos puntos se ha establecido injusta distinción, pero es demasiado bueno el concepto en que te tengo, Fanny, para suponer que vayas a guardar jamás resentimiento por ello. Tienes una comprensión que te impedirá considerar las cosas solo en parte, a juzgar con parcialidad los resultados. Debes considerar el pasado en todo su conjunto, tener en cuenta tiempos, personas y probabilidades, y apreciarás que no eran menos amigos tuyos los que te educaban y preparaban para esa condición de mediocridad que parecía ser tu destino. Aunque tales precauciones pudieran resultar prácticamente innecesarias, la intención era buena, y de esto puedes estar segura.
Todas las ventajas de la opulencia las tendrás dobladas gracias a las pequeñas privaciones y limitaciones que se te impusieron. Estoy seguro de que no defraudarás la opinión que de ti he formado, tratando siempre a tu tía Norris con el respeto y la atención que se le debe. Pero basta de eso, siéntate querida. He de hablarte unos minutos, pero no quiero retenerte mucho tiempo. Fanny obedeció, bajó los ojos y sonrojándose. Después de una breve pausa, Sir Thomas, procurando reprimir una sonrisa, prosiguió. Tal vez no estés enterada de que esta mañana he tenido una visita. Poco tiempo llevaba en mi despacho, después del desayuno, cuando introdujeron a Mr. Crawford. ¿Acaso puedas conjeturar el motivo de su embajada? El sonrojo de Fanny aumentaba más y más, y su tío, notando que estaba aturdida hasta el punto de hacérsele imposible hablar, tanto como levantar los ojos, desvió su propia mirada, y sin detenerse más, procedió a referir su entrevista con Mr. Crawford. Mr. Crawford había venido a declararse enamorado de Fanny, a hacer concretas proposiciones sobre ella y pedir la autorización de su tío, que parecía estar en el lugar de sus padres, y lo había hecho todo tan bien, mostrándose tan franco, tan liberal, tan correcto, que Sir Thomas, considerando además que sus propias réplicas y observaciones habían sido muy del caso, tuvo sumo gusto en contar los pormenores de la conversación, y lejos de adivinar lo que ocurría en el interior de su sobrina, se figuraba que con semejantes detalles se deleitaba a ella mucho más que él mismo. Así es que estuvo hablando por espacio de varios minutos sin que Fanny osara interrumpirle. Apenas si alcanzaba a desearlo, era excesiva la turbación de su espíritu. Había cambiado de postura y con la mirada estática, fija en una de las ventanas, escuchaba a su tío, llena de congoja y tribulación. Él calló un momento, pero ella apenas había llegado a darse cuenta de la pausa cuando Sir Thomas, poniéndose en pie, dijo: «Y ahora, Fanny, desempeñada una parte de mi cometido y una vez tú enterada de que todo esto se apoya sobre una base totalmente segura y satisfactoria, voy a completarlo induciéndote a que me acompañes abajo, donde encontrarás a alguien más digno de ser escuchado, aunque puedo presumir de haber sido un interlocutor nada desdeñable. Mr. Crawford, como tal vez hayas previsto, está todavía aquí. Se encuentra en mi despacho, con la esperanza de verte». Al escuchar esto, puso Fanny una expresión, dio un respingo, lanzó un grito que dejaron atónito a Sir Thomas, pero cuál no sería su asombro al oírle exclamar: «Oh, no, tío, no puedo, de veras que no puedo ir abajo, a su encuentro. Mr. Crawford debería saber, tiene que saberlo. Ayer le dije bastante para que quedara convencido. Ayer me habló de ello y le dije sin rebozo que era un tema muy desagradable para mí y que no estaba en mi poder corresponderle». «No alcanzo a comprenderte», dijo Sir Thomas sentándose de nuevo. «¿Que no puedes corresponderle? ¿Qué significa esto? Ya sé que te habló ayer y según tengo entendido, halló en ti todo el ánimo para seguir adelante que pudiera darle una muchacha prudente. A mí me gustó mucho tu comportamiento durante la velada. Fue prueba de una discreción altamente recomendable, pero ahora, cuando él ha hecho su declaración tan correcta y honestamente, ¿cuáles pueden ser tus escrúpulos ahora?» «Se engaña usted, tío», exclamó Fanny, impelida por la ansiedad del momento a decirle, hasta a su tío, que estaba en un error. «Está completamente equivocado. ¿Cómo ha podido Mr. Crawford decir tal cosa? Yo no le di ánimos ayer, al contrario, le dije. No puedo recordar las palabras exactas, pero estoy segura que le dije que no quería escucharle, que era muy desagradable para mí por todos los conceptos, y que le rogaba que no volviera jamás a hablarme de aquel modo. Estoy segura de que le dije todo esto y más le hubiera dicho aún de haber tenido la absoluta certeza de que se proponía algo en serio, pero a mí no me gustaba. Yo no podía atribuir a sus palabras un sentido más formal del que pudieran tener. Yo creí que para él todo eso quedaría en nada». No pudo decir más. Había quedado casi sin aliento. «He de interpretar», dijo Sir Thomas, rompiendo un corto silencio, «que tienes la intención de rechazar a Mr. Crawford». «Sí, señor». «¿Le rechazas?» «Sí, señor». «¿Rechazar a Mr. Crawford? ¿Con qué pretexto? ¿Por qué razón?» Yo no puedo quererle bastante, tío, para casarme con él». «Es muy extraño», dijo Sir Thomas, con mesurado tono de disgusto. «Aquí hay algo que mi comprensión no alcanza a descifrar. He aquí a un joven enamorado de ti, poseedor de cuanto puede acreditar a un pretendiente, no solo posición social, fortuna y personalidad,
sino también una simpatía poco comente, un trato y una conversación gratos a todo el mundo, y no se trata de un conocido de hoy, hace bastante tiempo que le conoces. Su hermana además es una íntima amiga, y él hizo por tu hermano aquello, lo cual me hizo suponer que habría de ser para ti recomendación suficiente, de no existir otra. ¿Quién sabe cuándo hubiera sacado a William adelante con mi influencia? Él lo ha conseguido ya. Sí, dijo Fanny con voz desfallecida, baja la mirada y enrojeciendo de nuevo, y se sintió casi avergonzada de sí misma, después del cuadro que había trazado su tío por no gustarle Mr. Crawford. Tenías que darte cuenta, reanudó Sir Thomas, tenías que notar, de un tiempo para acá, cierta particularidad en la actitud de Mr. Crawford hacia ti. Esto no puede haberte cogido de sorpresa, no podían pasarte inadvertidas sus atenciones, y aunque siempre las recibiste dignamente, nada tengo que reprocharte por este lado, jamás noté que te resultaran desagradables. Casi me inclino a creer, Fanny, que no conoces exactamente tus propios sentimientos. Oh, sí, tío, sí que los conozco. Sus atenciones eran siempre lo que no me gustaba. Sir Thomas la miró más sorprendido aún. Esto está fuera de mis alcances, dijo. Esto requiere una explicación. Joven como eres, sin haber tratado apenas a ningún hombre, es casi imposible que tu corazón... Se interrumpió y la miró fijamente. Vio en sus labios, formando un no, aunque la palabra no llegó a articularse, pero su rostro se riñó de escarlata. Esto, sin embargo, en una muchacha tan modesta, podía ser muy compatible con la inocencia, y decidiendo al menos mostrarse satisfecho, añadió rápidamente, no, ya sé que esto está fuera de toda duda, que es completamente imposible. Bien, no hay más que decir. Y nada dijo por espacio de unos minutos. Se puso a meditar profundamente, mientras su sobrina meditaba también, tratando de templarse y prepararse contra ulteriores interrogatorios. Hubiera preferido morir antes que confesar la verdad, y esperaba, con un poco de reflexión, hallar la suficiente fortaleza para no traicionarse. Aparte del interés que la elección de Mr. Crawford parece justificar, dijo Sir Thomas empezando de nuevo con gran serenidad, el hecho de que desee casarse tan pronto le acredita a mis ojos. Soy un defensor de los casamientos a temprana edad cuando existen medios adecuados, y me gustaría que todos los hombres, disponiendo de ingresos suficientes, fijaran su vida lo antes posible a partir de los 24 años. Tanto es así que me apena pensar cuán poco probable es que mi hijo mayor, tu primo Tom, se case pronto, pero al presente me parece que el matrimonio no entra en sus cálculos ni pensamientos. Desearía verle más inclinado a establecerse. Aquí echó una ojeada a Fanny. A Edmund, teniendo en cuenta sus tendencias y hábitos, lo considero mucho más propenso a casarse joven que su hermano. Es indudable que él, según ha deducido últimamente, ha descubierto a la mujer en quien podría depositar su amor, lo cual, estoy convencido de ello, no le ha ocurrido a mi hijo mayor, ¿no es así? ¿Estás de acuerdo conmigo, querida? Sí, señor, lo dijo débilmente pero con tranquilidad, y Sir Thomas quedó aliviado por lo que a los primos se refería. Pero la desaparición de su alarma no sirvió de nada a Fanny. Al confirmarse lo inexplicable de su actitud, aumentó el disgusto de su tío. Este se puso en pie y empezó a pasear por la habitación con un ceño que Fanny pudo imaginar, ya que no se atrevió a levantar la mirada, para decir poco después con tono autoritario: ¿Tienes alguna razón, criatura, para pensar mal del carácter de Mr. Crawford? No, señor, hubiera querido añadir, pero de sus principios sí que la tengo. No obstante, le faltó el valor ante la aterradora perspectiva de discutir, explicar y probablemente no convencer. El mal concepto en que le tenía se fundaba principalmente en observaciones que, por consideración a sus primas, apenas podía atreverse a mencionar ante el padre. María y Julia, y especialmente María, estaban tan estrechamente ligadas al mal comportamiento de Mr. Crawford que Fanny no podía describir la personalidad de éste sin traicionarlas. Ella había concebido la esperanza de que para un hombre como su tío, tan sagaz, tan caballeroso, tan bueno, el simple conocimiento de una decidida aversión por parte de ella sería suficiente. Grande fue su pena al encontrarse con que no era así. Sir Thomas se acercó a la mesa ante la que estaba ella sentada. Temblando de angustia y con acentuado tono de fría severidad, dijo:
Me doy cuenta de que es inútil hablar contigo. Mejor hubiera sido poner fin a esta enojosa conferencia. No debemos tener aguardando por más tiempo a Mr. Crawford, por lo tanto, solo añadiré, considerando que es mi deber exponer mi opinión sobre tu conducta, que has defraudado todas mis esperanzas y que demuestras tener un carácter completamente opuesto a lo que yo había imaginado, pues yo tenía a Fanny, y supongo que mi comportamiento lo habrá demostrado, una muy favorable opinión de ti, desde que regresé a Inglaterra. Te consideraba particularmente libre de terquedades, engreimientos y de toda propensión a ese espíritu de independencia tan preponderante en estos tiempos modernos, hasta entre las jóvenes, y que en las jóvenes resulta más ofensivo y desagradable que cualquier ofensa vulgar. Pero ahora me has demostrado que puedes ser voluntariosa y egoísta, que puedes, si quieres, decidir por tu cuenta, sin la menor consideración o deferencia hacia aquellos que tienen ciertamente algún derecho a guiarte, sin pedirle siquiera consejo. Te has mostrado muy distinta de lo que yo había imaginado. Las ventajas o desventajas para tu familia, para tus padres, para tus hermanos y hermanas. Parece que ni por un momento te has detenido a considerarlas en esta ocasión, lo mucho que ellos podrían beneficiarse, lo mucho que ellos habrían de alegrarse de semejante colocación. Nada significa para ti. Piensa solo en ti misma y solo porque no sientes exactamente por Mr. Crawford lo que una imaginación joven, exaltada, se figura que es indispensable para ser feliz. Decides rechazarlo en el acto, sin pedirte siquiera un poco de tiempo para considerarlo, sin dejar un poco más de margen a la fría reflexión, a un concienzudo examen de tus verdaderas inclinaciones, y, en un inconcebible arrebato de insensatez, estás desechando una oportunidad de casarte con un partido deseable, honroso, digno, como acaso nunca más se te vuelva a ofrecer. Aquí tienes a un hombre joven de buen sentido, con temperamento, carácter, modales y fortuna, que te quiere de sobra y que pretende tu mano del modo más noble y desinteresado. Y deja que te diga, Fanny, que acaso vivas otros 18 años sin que te pretenda otro hombre con la mitad del patrimonio de Mr. Crawford, ni con la 10ª parte de sus cualidades. Contento le hubiera yo cedido cualquiera de mis propias hijas. María se casó dignamente, pero si Mr. Crawford me hubiera pedido la mano de Julia, se la hubiera concedido con mayor y más profunda satisfacción de la que me ocupó al concederla de María a Mr. Rushworth. Después de una breve pausa añadió, y me hubiera sorprendido muchísimo que alguna de mis hijas, al recibir una proposición de casamiento en cualquier ocasión, y aun siendo solo la mitad de deseable que ésta, se hubiera opuesto de un modo inmediato y perentorio, y sin tener la delicadeza de consultar mi opinión o mi criterio, con una rotunda negativa. Me hubiera sorprendido y me hubiera lastimado mucho tal proceder. Lo hubiera considerado una grosera violación del respeto y del deber. A ti no hay que aplicarte la misma regla. Tú no me debes la sumisión de una hija, pero Fanny, si en tu corazón puede caber la ingratitud. Se interrumpió. Fanny sollozaba en aquellos momentos tan amargamente que a pesar de lo irritado que él estaba, no quiso insistir más sobre aquel punto. Ella sentía que se le destrozaba el corazón con aquella descripción del concepto que merecía a su tío, con aquellas acusaciones tan duras, tan múltiples, alzándose en tan espantosa progresión, voluntariosa, obstinada, egoísta y desagradecida. Todo eso la consideraba su tío. Ella había defraudado sus esperanzas, había destruido el buen concepto en que la tenía. ¿Qué sería de ella? Lo siento mucho, dijo Fanny de un modo inarticulado, entre sollozos. De veras que lo siento mucho. Lo sientes, ¿sí? Espero que lo sientas, y seguramente tendrás motivo de lamentar por mucho tiempo lo decidido este día. Si me fuera posible obrar de otro modo, dijo ella, haciendo otro gran esfuerzo, pero estoy completamente convencida de que nunca podría serle feliz y de que yo misma me sentiría miserable. Nuevo torrente de lágrimas, pero, a despecho de esta nueva riada y a despecho de la funesta palabra miserable que sirvió para provocarla, Sir Thomas empezó a pensar que acaso tuviera alguna parte en ello cierta tendencia conciliatoria, cierto principio de rectificación, y a inferir que sería favorable la súplica personal del joven pretendiente. Sabía que Fanny era extremadamente tímida y nerviosa, y se dijo que no era del todo improbable que su estado de ánimo fuese tal que un poco de tiempo, un poco de presión, un poco de paciencia, una juiciosa mezcla de todo ello por parte del galán, pudiera producir los acostumbrados efectos.
si el caballero estuviera dispuesto a perseverar, con tal que su amor fuera suficiente para llevarle a perseverar. Sir Thomas empezaba a sentirse nuevamente esperanzado, y después de hacerse estas reflexiones que confortaron su ánimo, dijo, empleando con un tono convenientemente grave, pero menos colérico: Bueno, criatura, enjuga tu llanto. De nada sirven esas lágrimas, nada pueden arreglar. Ahora debes acompañarme abajo. Mr. Crawford lleva ya demasiado tiempo esperando. Debes darle tu respuesta personalmente. No puedes esperar que vaya a conformarse con menos, y solo tú puedes explicarle la razón de esa errónea interpretación de tus sentimientos en que, desgraciadamente para él, ha incurrido. Yo soy totalmente incapaz de ello. Pero Fanny mostró tal renuencia, tal aflicción ante la idea de acudir a su lado, que Sir Thomas, después de considerarlo un poco, juzgó que sería mejor condescender. Sus esperanzas respecto de la proyectada entrevista sufrieron, por tanto, una ligera depresión. Pero al mirar a su sobrina y ver el estado de su ánimo y su rostro a consecuencia del llanto vertido, pensó que había tanto a perder como a ganar con una inmediata entrevista. En consecuencia, diciendo algunas palabras desprovistas de especial significación, marchóse él solo, dejando a su pobre sobrina llorando por lo ocurrido, sumida en un mar de infelicidad. En el ánimo de Fanny todo era desorden. El pasado, el presente, el futuro, todo se le aparecía terrible, pero la cólera de su tío era lo que le causaba la pena más honda. Egoísta y desagradecida, que él la considerase así, ya siempre sería desgraciada. No tenía nadie que se pusiera de su parte, que la aconsejara, que hablase por ella. Su único amigo estaba ausente. Él hubiese podido aplacar a su padre, pero todos, quizás todos, la considerarían egoísta y desagradecida. Tendría que soportar el reproche un día y otro, tendría que oírlo, o verlo, o reconocer su existencia en cuanto se relacionase con ella. No pudo menos que sentir cierto resentimiento contra Mr. Crawford. Sin embargo, y si la amaba realmente, y era desgraciado también, todo era un conjunto de desventuras. Al cabo de un cuarto de hora aproximadamente volvió su tío. Al verle, Fanny estuvo a punto de desmayarse, pero le dirigió la palabra apaciblemente, sin severidad, sin reproches, y ella revivió un poco. Además, había también consuelo en sus palabras, tanto como en su tono, pues empezó diciendo: Mr. Crawford se ha ido, acaba de dejarnos. No es necesario repetir lo que ha ocurrido. No quiero agravar tu sentimiento, refiriéndote lo que ha sentido él. Baste con decir que se ha conducido del modo más noble y caballeroso, y me ha confirmado en la favorabilísima opinión que me merece su entendimiento, corazón y temple. Ante mi exposición de lo que tú estabas sufriendo, inmediatamente y con la mayor delicadeza abandonó su pretensión de verte por el momento. Aquí Fanny, que había alzado la mirada, la bajó de nuevo. Desde luego, prosiguió su tío, como no podías dejar de suponer, ha pedido hablar contigo a solas, aunque solo sea por espacio de 5 minutos. Una petición muy natural, una aspiración demasiado justa para no satisfacerla, pero no se ha fijado el momento. ¿Acaso mañana o cuando tu espíritu esté lo bastante sosegado? De momento, lo único que debes hacer es tranquilizarte. Reprime ese llanto, solo contribuye a agotarte. Sí, como quiero suponer, deseas hacerme algún caso, no te abandonarás a esa crisis emocional, sino que procurarás razonar y mostrar una mayor entereza de ánimo. Te aconsejo que salgas, el aire te hará bien. Date un paseo de 1 hora por los caminos enarenados, entre los matorrales, nadie te estorbará allí, y será lo mejor para tomar el aire y hacer ejercicio. Y Fanny, añadió volviéndose otra vez por un momento, abajo no haré mención alguna de lo sucedido, ni siquiera se lo contaré a tía Bertram, no es ocasión de divulgar el contratiempo, no digas tú nada tampoco. Era esta una orden para ser obedecida con la mayor alegría. Era un proceder bondadoso que Fanny agradecía en el alma. Ahorrarle los interminables reproches de tía Norris la dejó con el corazón inflamado de gratitud. Cualquier cosa podía resultar más soportable que tales reproches. Ni siquiera la perspectiva de entrevistarse con Mr. Crawford podía abrumarla tanto. Salió enseguida, como le había recomendado su tío, y siguió al pie de la letra su consejo, hasta donde le fue posible. Contuvo su llanto y con el mayor celo trató de apaciguar sus ánimos y fortalecer su espíritu. Quería demostrar a Sir Thomas que deseaba complacerle y ansiaba reconquistar su favor, pues él
le había dado otro poderoso motivo para esforzarse, al ocultar a sus tías la totalidad de aquel asunto. No despertar sospechas a través de su aspecto o porte constituía ahora su objetivo que valía la pena conseguir, y se sintió capaz de casi cualquier cosa que le pusiera a salvo de tía Norris. Quedó impresionada, profundamente impresionada, cuando de vuelta de su paseo, lo primero que vio al entrar en su cuarto del este fue un magnífico fuego ardiendo, llameando en la chimenea. Tenía lumbre, casi era demasiado. Que le hiciera semejante favor, justamente en aquellos momentos, provocaba en ella una gratitud hasta aflictiva. Se maravilló de que Sir Thomas tuviera tiempo de acordarse de aquella menudencia, pero no tardó en enterarse, por la espontánea información de una criada que acudió para atizar el fuego, de que así sería todos los días. Sir Thomas había dado las oportunas órdenes en tal sentido. «Tendría que ser yo una fiera, realmente, para sentir ingratitud», exclamó en un soliloquio. «Que el cielo me impida ser ingrata». No vio más a su tío ni a tía Norris hasta que se reunieron para comer. La actitud de su tío con respecto a ella fue lo más parecido posible a lo normal. Estaba segura de que él no pretendía mostrarse nada distinto y de que era solo su propia conciencia lo que la llevaba a imaginar que existía alguna diferencia, pero su tía pronto empezó a mostrarse belicosa con ella, y al constatar lo mucho y lo desagradablemente que la simple cuestión de haber salido a pasear sin el permiso de su tía podía apurarse, dióse cuenta Fanny de cuán grande era su razón al bendecir la bondad de Sir Thomas, que le ahorraba las censuras de aquel mismo espíritu de reproche aplicado a una cuestión de mayor trascendencia. «De haber sabido que salías, te hubiera encargado que te llegaras hasta mi casa con algunas instrucciones para Nanny», dijo tía Norris, «pero, al ignorarlo, y aun representando para mí un gran inconveniente, me he visto obligada a ir a hacerlo yo misma. Apenas disponía de tiempo para ello, y tú pudiste ahorrarme la molestia solo con que hubieras tenido la amabilidad de hacerme saber que salías. A ti te hubiera dado lo mismo, supongo, pasear por el plantío de arbustos que llegarte a mi casa». «Recomendé a Fanny los arbustos por ser el lugar más seco», terció Sir Thomas. «Oh», exclamó tía Norris, quedando momentáneamente cortada. «Fue una gran amabilidad, Thomas, pero no sabes lo seco que es el camino que lleva a mi casa. Por ese lado, Fanny hubiera dado un paseo igualmente saludable, con la ventaja de hacer algo útil y complacer a su tía. Suya es toda la culpa. Cuando menos, podía decirme que iba a salir. Pero hay algo en Fanny. Ya lo he observado en varias ocasiones. Le gusta hacer las cosas a su antojo. No quiere que la guíen. Va a pasear por su cuenta, siempre que puede. Es evidente que hay en ella cierto espíritu de independencia e insensatez, del cual le aconsejaría que se desprendiese». Sir Thomas pensó que, como reflexión general sobre Fanny, nada podía ser más injusto, a pesar de que él mismo, aquel mismo día, había expresado los mismos conceptos, y procuró cambiar la conversación. Lo procuró repetidas veces antes de conseguirlo, porque tía Norris carecía del discernimiento necesario para notar, ni entonces ni nunca, hasta qué punto Sir Thomas consideraba bien a su sobrina, o lo lejos que estaba de desear que se ensalzaran los méritos de sus propias hijas a costa de rebajarlos de Fanny. Tía Norris estuvo hablando a Fanny y lamentando su paseo secreto hasta la mitad de la comida. Cayó, sin embargo, al fin, y la velada se presentó con un cariz más apacible para Fanny y una mayor cordialidad de lo que ella hubiera podido esperar después de aquella mañana tan tormentosa. Pero tenía, ante todo, la certeza de haber procedido rectamente, de que no la habían cegado sus propias convicciones, de la pureza de sus intenciones, podía responder. Y en segundo lugar, alimentaba la esperanza de que el disgusto de su tío iba cediendo, y cedería más aún cuando examinara el caso con más ecuanimidad y reconociera, como un hombre bueno debe de reconocer, lo calamitoso e imperdonable, lo irremediable y vil que sería casarse sin amor. Cuando la entrevista que la amenazaba para la mañana siguiente hubiese terminado, no podría menos de hacerse la ilusión de que el asunto había concluido por fin, y de que una vez lejos Mr. Crawford de Mansfield, todo quedaría pronto como si no se hubiera dado el caso. No podía creer que lo que Mr. Crawford sintiera por ella le atormentase mucho tiempo. Su espíritu no era de esa clase. Londres le curaría pronto. En Londres aprendería pronto a maravillarse de su apasionamiento, y le agradecería a ella su sano juicio, que le salvaba de las malas consecuencias.
Mientras Fanny estaba concibiendo estas esperanzas, a su tío, poco después del té, le reclamaron fuera de la habitación, caso demasiado corriente para que ella pudiera sorprenderse, y ni siquiera se acordó más de ello hasta que a los 10 minutos reapareció el mayordomo y se dirigió directamente hacia ella para decirle: «Sir Thomas desea hablar con usted, señorita, en su despacho». Entonces se le ocurrió de qué podía tratarse. Por su mente cruzó una sospecha que se llevó el color de sus mejillas, pero se puso en pie inmediatamente dispuesta a obedecer, cuando tía Norris la llamó. «Aguarda, aguarda, Fanny, ¿qué te ocurre? ¿A dónde vas? No te precipites así. Puedes estar segura que no es a ti a quien llaman, es a mí, no lo dudes», mirando al mayordomo. «Lo que pasa es que tienes mucho afán de colocarte delante de todo el mundo. ¿Para qué iba a necesitarte Sir Thomas? Es a mí, Baddeley, a quien se refiere usted. Voy al momento. El recado era para mí, Baddeley, estoy segura. Sir Thomas me llama a mí, no a Miss Price». Pero Baddeley se mantuvo firme. «No, señora, es a Miss Price. Estoy seguro de que es a Miss Price». Y acompañó a sus palabras de una media sonrisa que quería decir: «No creo que usted sirviera para el caso en absoluto». Tía Norris, muy contrariada, tuvo que calmarse antes de poder reanudar la labor. Y Fanny, agitada por la certeza de lo que la esperaba, salió para encontrarse un minuto después, como había supuesto, a solas con Mr. Crawford.